Buenas, mi nombre es Pirina Monge y lo que vamos a preparar es una mermelada de piña. Para esto vamos a utilizar dos piñas, cada una contiene 1.36 kilogramos, lo que hay un total de 2.72 kilogramos. Y vamos a utilizar 454 gramos de azúcar. Lo primero que vamos a hacer es cortar la piña en cuadritos. Una vez que tenemos cortada la piña en cuadritos, vamos a proceder a licuarla. Una vez que tenemos licuada nuestra piña, vamos a proceder a hervirla. Este proceso va a durar aproximadamente 2 horas. Una vez que tenemos la piña, la vamos a poner a hervir y vamos a agregar los 454 gramos de azúcar. Y tenemos que estar revolviendo para que no se nos vaya a pegar. Ya había dicho que el proceso iba a durar aproximadamente 2 horas para que esté nuestra mermelada. Como podemos observar, nuestra mermelada de piña ya está. Esta cambió de color y su consistencia está perfecta. Hola, el ejercicio que les voy a explicar es de un trabajo final de la materia de balance de masa y energía. Nuestro ejercicio va a ser en base a la elaboración de la mermelada de piña. Nuestro ejercicio es el siguiente: un proceso para la fabricación de mermelada de piña cuyo contenido de sólidos solubles es 15% en peso, con azúcar en una proporción de 0,45% kilogramos de azúcar sobre kilogramos de fruta. La mezcla se evapora para producir mermelada con 67% en peso de sólidos solubles, tomando como base las dos piñas cuyo peso es de 1.36 kilogramos cada una, lo que haría un total de 2,72 kilogramos de fruta. Lo que vamos a determinar va a ser la cantidad de mezcla obtenida, la cantidad de agua evaporada y la cantidad de mermelada producida. Lo que primero que tenemos es nuestra corriente, que es la fruta con 15% de sólidos y 2,72 kilogramos. Nuestra segunda corriente es el azúcar con 0,45 kilogramos sobre kilogramos fruta. Esto se mezcla y se obtiene una mezcla M con XM porcentaje de sólidos y M kilogramos. Y esa mezcla es la que pasa a cocción en la olla. Lo que vamos a tener nuestra corriente de salida, que es el vapor de agua, y la mermelada con 67% de sólidos. Nuestro balance general va a ser las dos corrientes de entrada igual a las dos corrientes de salida.
que es la corriente F, que es la fruta, más el azúcar, igual a la corriente de salida, que es el vapor de agua, más la mermelada. Vamos a calcular la cantidad de azúcar. A es igual a 0,45 kilogramos de azúcar sobre kilogramos de fruta por 2,72 kilogramos, que es nuestra corriente F, que es de la fruta. Esto va a ser igual a 1,23 kilogramos. Vamos ahora a calcular la mezcla obtenida, que va a ser M igual a F más A. Esto va a ser que M es igual a nuestra corriente de entrada, que es la fruta, que es 2,72 kilogramos, más la cantidad de azúcar, que es 1,23 kilogramos. Esto va a ser que nuestra mezcla obtenida es igual a 3,85 kilogramos. Vamos a calcular el balance de sólidos generales, donde la corriente F, fracción sólido, más la corriente A igual a la corriente E, fracción sólidos. Vamos a despejar lo que es E. Nos quedaría que E es igual a F, fracción sólido, más A sobre fracción sólidos, donde E es igual a 2,73 kilogramos por 0,15 más 1,23 kilogramos sobre 0,67. Lo que quedaría para nuestra mermelada obtenida, que es igual a 2,44 kilogramos. Bueno, nuestro balance para el vapor de agua. Vamos a tener que V va a ser igual a la corriente F más la corriente A menos la corriente E. Lo que quedaría que V es igual a 2,72 kilogramos más 1,23 kilogramos menos 2,44 kilogramos. Lo que nos daría que nuestro resultado para el vapor de agua va a ser igual a 1,51 kilogramos. Nuestro balance de sólidos en cocción. Vamos a tener que la mezcla fracción sólido igual a la mermelada fracción sólidos. Vamos a despejar y vamos a tener que fracción sólidos va a ser igual a la mermelada fracción sólidos sobre la mezcla. Nos daría que, reemplazando, va a ser que nuestra fracción sólido va a ser igual a 2,44 kilogramos por 0,67. Sabemos que este 0,67 es el peso de sólidos solubles y sobre 3,95 kilogramos. Este 3,95 kilogramos es de la mezcla obtenida, que ya la hemos sacado, donde esto va a ser igual a 0,41. Ahora vamos a proceder a hacer la comprobación para ver si nuestros resultados están correctos. ¿Cómo vamos a hacerla con nuestra comprobación? Vamos a tomar la corriente F más la corriente A, que son nuestras corrientes de entrada, igual a nuestras corrientes de salida, que es B más la corriente E. Reemplazamos y ponemos que nuestra corriente de entrada F es 2,72 kilogramos más la corriente de entrada A, que es 1,23 kilogramos, igual a nuestra corriente de salida B, que es 1,51 kilogramos, más nuestra corriente de salida E, que es 2,44 kilogramos. Esto nos daría como resultado 3,95 para nuestra corriente de entrada, igual a 3,95 para nuestras corrientes de salida. Esto quiere decir que todos los resultados que hemos sacado están correctos. Gracias. Hola, mi nombre es Pierina Monge y a continuación les voy a presentar un ejercicio de balance de masa y energía.
Nuestro ejercicio va a ser sobre conversión de fracción másica y fracción molar. Nuestro ejercicio es el siguiente. Calcular la composición en fracción mol de una mezcla formada por 43,33% de etanol y 56,67% masa de agua. Lo primero que vamos a hacer es calcular los pesos molecular de la sustancia. El peso molecular para nuestra primera sustancia, que es el etanol, lo que vamos a hacer aquí va a ser reemplazar lo que vale el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Bueno, sabemos que el carbono vale 12, lo vamos a multiplicar por 2, más el hidrógeno que vale 1 multiplicado por 5 y el oxígeno que vale 16 más 1 de hidrógeno, lo cual nos daría 46 gramos sobre mol. Ahora vamos a calcular el peso molecular de nuestra segunda sustancia, que es el agua. Asimismo vamos a reemplazar lo que vale el hidrógeno, que vale 1 multiplicado por 2, más el oxígeno, que vale 16. Esto es igual a 18 gramos sobre mol. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular la fracción masa. El porciento masa igual a fracción masa del componente por 100. Lo que vamos a hacer aquí es despejar, lo cual nos quedaría la fracción masa del componente igual al porciento de masa sobre 100. Entonces, para el etanol nos quedaría que la fracción masa del componente del etanol es igual a 43,33% sobre 100, lo que nos daría como resultado igual a 0,4333. Para nuestra segunda cantidad, que es la fracción masa del componente del agua, va a ser igual a 56,67% sobre 100, lo que nos daría como resultado 0,5667. Desarrollando para el etanol y el agua, vamos a reemplazar los siguientes valores. La fracción mol del componente igual a la fracción masa del componente del etanol sobre el peso molecular del etanol. Esto sobre la fracción masa del componente del etanol sobre el peso molecular del etanol más la fracción masa del agua sobre el peso molecular del agua. Y también vamos a hacer esto para el agua, lo cual nos quedaría la fracción mol del componente igual a la fracción masa del agua sobre el peso molecular del agua, esto sobre la fracción masa del etanol sobre el peso molecular del etanol más la fracción masa del agua sobre el peso molecular del agua. Reemplazando nos quedaría que nuestra fracción mol del componente va a ser igual, que nuestra fracción masa del etanol es 0,4333 sobre el peso molecular del etanol, que es 46, sobre la fracción masa del etanol 0,4333 sobre el peso molecular del etanol, que es 46, más la fracción masa del agua 0,5667 sobre el peso molecular del agua, que es 18. Esto nos daría igual a 0,2303. Y para el agua, que nos quedaría que la fracción mol del componente igual la fracción masa del componente del agua, que es 0,5667 sobre el peso molecular del agua, que es 18. Esto sobre la fracción masa del etanol, que es 0,4333 sobre el peso molecular del etanol, que es 46, más la fracción masa del agua, que es 0,5667 sobre el peso molecular del agua, que es 18. Esto nos daría igual a 0,7697.
Y la sumatoria de fracción mol nos quedaría que la sumatoria va a ser igual a fracción mol del componente del etanol más la fracción mol del componente del agua. Reemplazando nos quedaría igual a 0,2303 más 0,7697. Esto en base a los resultados que ya habíamos sacado de la fracción masa del componente del etanol y la fracción masa del componente del agua. Esto es igual a 1, lo que quiere decir que nuestro ejercicio está bien realizado con los valores correctos. Gracias.